Muy buenos días, niños y niñas de quinto grado. Gracias por sintonizarnos una vez más en esta su clase de matemáticas. Seguimos trabajando la unidad número 9 que se refiere a las áreas. La lección número 1, calculemos el área de triángulos. Les saluda la profesora María Elena Melgar. Esta es la clase número 8 y nuestro objetivo es reconocer en un triángulo la base y la altura correspondientes. Los materiales son regla, escuadras y lápices de colores. Las páginas en la guía del docente, la número 121, y en el libro del estudiante, la 91. Bien, antes de iniciar con lo que respecta al día de hoy, vamos a hacer un poco de memoria de lo que trabajamos en la clase anterior. Estábamos viendo el día de ayer tres formas de presentar un triángulo. Es el mismo triángulo, pero se identificó en ellos con la línea naranja en el triángulo A lo que era la base, que en este caso la línea naranja mide 6 metros. Y la altura veíamos que estaba representada con la línea azul, ¿verdad? En ese mismo triángulo también podíamos utilizar como base la que mide 4.8, que está en color anaranjado, y la altura que está colocada aquí en azul. Y finalmente también veíamos que en este mismo triángulo la base podría ser esta de acá y la altura la que está colocada en azul. Pero también indicamos que el triángulo C, las líneas o los segmentos que se remarcaron en el triángulo C, no nos convenía utilizarlo, ya que en la base no conocíamos nosotros aquí la medida de este lado. Por lo tanto, la opción A y la opción B son las opciones que nosotros podríamos utilizar para calcular el área de ese triángulo. Entonces decíamos, cualquier lado del triángulo puede ser la base. Ustedes ven acá que utilizamos cualquiera de los tres. 1, 2 y 3. Y la altura, aquí es algo importante que hay que recordar. Tiene que ser el segmento perpendicular a la base. Si ustedes se fijan, esta línea azul siempre va a formar un ángulo recto o un ángulo de 90 grados con respecto a la base, que es la línea naranja. Entonces, la base puede ser cualquiera de los tres lados, pero la altura va a ser un segmento que sea perpendicular a esa base. Muy bien. Vamos a continuar y en esta ocasión tenemos dos casos. Los casos A y B que planteamos aquí en la retroalimentación. Las alturas del caso A y del caso B son 4 metros y 5 metros respectivamente. Entonces vamos a encontrar el área del triángulo en cada uno de esos casos. Vamos a trabajar primero con el caso A. Aquí tenemos la figura del caso A, donde ya determinamos que la base es esta línea anaranjada y que tiene una medida de 6 metros. Y la altura es esta línea azul porque es perpendicular a la base. Y aquí ya nos dicen que tiene una medida de 4 metros. Bueno, vamos a comenzar. La fórmula para cualquier triángulo, la fórmula del área para cualquier triángulo es base por altura entre 2. Entonces vamos a comenzar con el procedimiento. Bueno, vamos a colocar el valor de la base. La base de este triángulo es de, correcto, 6 metros, multiplicado por la altura, que la altura ya indicamos que era esta y que tenía una medida de 4 metros. Entonces, multiplicada por 4. Y luego vamos a dividir entre 2. Bueno, multiplicamos 6 por 4, nos da 24. Y al dividir entre 2, este resultado de esta división nos da 12.
Significa entonces que el área de este triángulo es de 12 metros cuadrados. Muy buen trabajo. Vamos a ir al caso número 2. En el caso número 2, si ustedes observan, es el mismo triángulo, pero la base está indicada en otro lado, que es el lado que mide 4.8 metros. Vamos a comenzar. La fórmula del área para un triángulo es base por altura entre 2. Comencemos con el procedimiento. Coloquemos el valor de la base. ¿Cuánto mide la base de este triángulo? Muy bien, mide 4.8 metros. Lo vamos a multiplicar por la altura. La altura ya dijimos que era esta línea azul. ¿Y cuánto mide la altura? Bueno, nos lo dicen acá en el ejercicio. Mide 5 metros, por lo tanto mide 5 metros. Vamos a colocar entonces por 5. Dividido entre 2. Muy bien, ahora vamos a multiplicar 4.8 por 5. Eso nos da un valor de 24. Y al dividir esto entre 2, nos da como resultado 12. Significa entonces que el área de este triángulo es de 12 metros cuadrados. Muy bien, entonces vamos a comparar. Este es el caso número 1. Vemos acá cuáles eran los segmentos que se decidieron como base y como altura. Y el caso número 2, tenemos acá el mismo triángulo, pero decidimos que la base iba a ser diferente. Pero ¿qué pueden observar en estos dos casos? ¿Qué tienen de parecido estos dos casos? Muy bien, que el área es la misma. Nos dio aquí en el primer caso, nos dio 12 metros cuadrados y en el segundo caso también nos dio 12 metros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que no importa cuál lado de ese triángulo yo utilice como base, siempre nos tiene que dar el mismo resultado si hacemos bien el procedimiento. Y la altura, pues ya sabemos que va a ser el segmento que es perpendicular a esa base. Muy buen trabajo, queridos niños. Vamos entonces a pasar con otro tipo de ejercicios. Fíjense bien acá. Diga cuáles son las bases y las alturas correspondientes. Nos presentan este triángulo y me van a decir ¿por qué tantas letras, profe? Bueno, esas letras nos están indicando algunos de esos segmentos. Este es el triángulo ABC. Y vemos acá que hay algunas alturas. La altura AD, la altura BF y la altura EC. Entonces vamos a descubrir qué altura corresponde a cada segmento que nosotros elijamos como base. Bien, en el primer caso nos dan la base. La base dice que va a ser el segmento AB. Veamos cuál es el segmento. Ahí está marcado en rojo. Este es el segmento AB. ¿Cuál de estas tres líneas punteadas indicarían que es la altura de este triángulo si la base es AB? Muy bien, es el segmento EC. ¿Por qué? Porque forma un ángulo recto con la base. Entonces aquí vamos a responder que es la altura, el segmento EC. Bien, veamos entonces en el caso número 2. Pues ya tomamos el segmento AB. Ahora vamos a tomar el segmento. ¿Cómo se llama este segmento? Correcto, el segmento BC. Si el segmento BC es la base, ¿cuál sería la altura? Muy bien, sería el segmento AD. Excelente trabajo. Estamos identificando muy bien la base y la altura. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. ¿Qué segmento nos hace falta utilizar como base? Muy bien, el segmento
AC. Si el segmento AC es la base, entonces, ¿cuál segmento sería la altura? Excelente, sería el segmento BF. Han hecho un extraordinario trabajo. Si nosotros sabemos identificar cuál es la base y cuál sería la altura, entonces va a ser mucho más fácil resolver ejercicios de áreas de triángulos. Bueno, hoy sí vamos a comenzar con los ejercicios. Vamos a encontrar el área de cada triángulo usando las medidas apropiadas. Bueno, tenemos acá este triángulo y los tres lados tienen medida. Bueno, vamos a ver. Tenemos la fórmula para que nosotros no la olvidemos. La fórmula del área de un triángulo es base por altura entre 2. Muy bien. Entonces vamos a ver que vamos a trabajar con cualquiera de los segmentos de los lados de este triángulo. Podemos utilizarlo como base. Pero podemos ver también que nos conviene en este caso utilizar A8 como base. ¿Por qué? Porque ya tenemos que el lado que mide 6 centímetros es perpendicular al de 8. Por lo tanto, tomaríamos el de 6 centímetros como la altura y el de 8 centímetros como la base. Muy bien. Entonces, 8 centímetros que corresponde a la base, multiplicado por 6 centímetros que corresponde a la altura, dividido entre 2. Al multiplicar 8 por 6, nos da como resultado 48. Y esto lo dividimos entre 2. 48 entre 2 nos da un resultado de 24, lo que significa que el área de este triángulo es de 24 centímetros cuadrados. Muy buen trabajo. Veamos el siguiente ejercicio. Bien, aquí en este ejercicio, pues tenemos que esta línea de acá, este segmento que mide 11 centímetros, correspondería a la base. ¿Por qué? Porque el otro segmento, la línea punteada en verde que mide 4 centímetros, es perpendicular a él, ¿verdad? Entonces vamos a identificar a esa medida, a ese segmento, como la altura. Entonces, al multiplicar la base que mide 11 centímetros por la altura que mide 4 centímetros y dividirla entre 2. Ese va a ser nuestro procedimiento. Multipliquemos entonces 11 por 4. Nos da como resultado 44. Y luego lo dividimos entre 2. Excelente. Ahora 44 entre 2. ¿A qué nos da como resultado? Muy bien, nos da como resultado 22. Significa entonces que el área de este triángulo es de 22 centímetros cuadrados. Han hecho un excelente trabajo, queridos niños. Les invito a que sigamos practicando en casa. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.